a presentar el problema general de la termodinámica, que es parte de la asignatura Termodinámica Química 1426. Mi nombre es José Luis y vamos a comenzar con la descripción del problema. Lo que pretendemos es determinar los grados de libertad de problemas generales, y para hacerlo vamos a dividirlo en dos tipos: problemas intensivos, que va a considerar variables y ecuaciones intensivas, y problemas intensivos y extensivos, que va a considerar tanto variables intensivas como variables extensivas. A este último también se le conoce como problema flash, y un caso particular son los problemas de puntos incipientes. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear el problema, es decir, identificar variables y ecuaciones para cada caso y determinar los grados de libertad. El problema que vamos a resolver es el siguiente. Tenemos una corriente de alimentación F con un flujo, una temperatura, una presión y una composición. Vamos a suponer que conocemos completamente la corriente F. Esa corriente F va a entrar a un intercambiador de calor que va a incrementar o reducir la temperatura de acuerdo a la carga térmica. A la salida de ese intercambiador de calor vamos a tener una válvula que va a reducir la presión de esa corriente, ¿sí? Y esa corriente va a entrar ahora a un tanque que va a permitir el contacto entre los diferentes componentes de forma que alcancen el equilibrio. Y a la salida vamos a tener pi corrientes que van a representar las pi fases: la fase alfa, la fase beta, la fase gamma, hasta llegar a la fase pi, ¿sí? Cada uno con su propio flujo y su propia composición. Por lo tanto, a la salida del tanque vamos a tener C componentes presentes en las pi fases. Es el caso general. Habrá casos particulares donde en alguna de las corrientes no va a estar presente algún componente, ya sea por volatilidad, porque cristaliza o por insolubilidad. Pero en este momento vamos a resolver el caso general. Y en ese caso general, las pi fases van a encontrarse en equilibrio. Esto significa que van a tener la misma temperatura, la misma presión y el mismo potencial químico, es decir, equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio material. Además, cada fase va a tener una composición definida por X con una raya abajo. Esta X con raya abajo significa el conjunto de las concentraciones. Por ejemplo, para la fase pi tenemos X con raya de la fase pi. La composición de la fase pi va a ser el conjunto de la concentración del componente 1 en la fase pi, la concentración del componente 2 en la fase pi, hasta llegar a la concentración del componente C en la fase pi. De estas C concentraciones, únicamente C-1 concentraciones son independientes. Esto quiere decir que si yo conozco C-1 concentraciones, puedo obtener la que me falta, ¿sí? Por lo tanto, solamente C-1 concentraciones son independientes. Ahora, las variables intensivas van a ser temperatura y presión del tanque, ¿sí? Esas son variables que no dependen de la extensión o tamaño del sistema. A la salida del tanque vamos a tener cada una de las fases, alfa, beta, gamma y pi, con C-1 concentraciones. Entonces, como tenemos pi fases, vamos a tener pi por C-1 concentraciones, de forma que el número de variables intensivas son 2 más pi por C-1 concentraciones. Ahora vamos a hablar de las variables extensivas. Estas variables extensivas dependen del tamaño del sistema. Entonces, en esta imagen vemos el sistema que vamos a analizar. En este caso, las variables que queremos determinar, que son extensivas, va a ser la carga térmica del intercambiador de calor, los flujos alfa, beta, gamma, hasta llegar a la fase pi, y por lo tanto, el número de variables extensivas va a ser una carga térmica y pi flujos. Ahora vamos a hablar de las ecuaciones. Las ecuaciones intensivas son aquellas en donde están presentes variables intensivas. Por ejemplo, la fugacidad. La igualdad de fugacidad de cada componente en las fases. ¿Sí? Por ejemplo, la primera ecuación nos está diciendo que la fugacidad del componente 1 en la mezcla alfa se va a igualar con la fugacidad del componente 1 en la mezcla beta.
y esa igualdad se va a mantener hasta llegar a la fase pi. Esto quiere decir el equilibrio material, que es igual a la tendencia a fugarse del componente 1 en todas las fases, alfa, beta, hasta llegar a la fase pi. Cada componente va a tener pi-1 ecuaciones de igualdad de fugacidad, ¿sí? Y como tenemos c componentes, vamos a tener c por pi-1 igualdad de fugacidades, que representa el equilibrio material. Las ecuaciones extensivas van a corresponder al balance de material, ¿sí? Para c componentes, ¿sí? Entonces vamos a tener el balance general de materia, todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale en cada una de las fases. Todo lo que entra de cada uno de los componentes va a ser igual a todo lo que sale de cada uno de los componentes. Y eso lo vamos a calcular con la fracción molar veces el flujo molar. Entonces, de este conjunto de ecuaciones, únicamente c ecuaciones son independientes, es decir, tantas como componentes tengamos. El balance de energía únicamente va a ser 1. La energía que entra al sistema, la energía que se suministra o sea, se extrae, va a ser igual a la energía que sale del sistema. En la fase alfa, en la fase beta, en la fase pi. Noten que vamos a calcular la energía de cada una de las fases multiplicando la entalpía intensiva por el flujo molar. Por lo tanto, vamos a tener c ecuaciones de balance de materia y una ecuación de balance de energía, que corresponden a las ecuaciones extensivas independientes. Los grados de libertad los vamos a calcular como la diferencia entre el número de variables menos el número de ecuaciones. Estos grados de libertad nos van a indicar si el problema se puede resolver o no se puede resolver. Entonces vamos a comenzar con el problema intensivo. Entonces, en este caso vamos a considerar únicamente variables intensivas y ecuaciones intensivas. Las variables intensivas van a ser 2, que corresponden a la temperatura y a la presión, y las concentraciones, ¿sí? En este caso vamos a tener pi por c-1 concentraciones. El número de ecuaciones independientes va a ser la igualdad de fugacidades. Vamos a tener para cada componente pi-1 igualdad de fugacidades, y como tenemos c componentes, vamos a tener c por pi-1 igualdad de fugacidades. Al sustituir la ecuación de número de variables y número de ecuaciones, vamos a obtener la ecuación indicada con el número 2. Al reacomodar términos, notamos que el término pi por c se va a cancelar con el término menos c por pi, de forma que el número de grados de libertad va a ser 2 más c menos pi, que nos da como resultado esta ecuación, que también se conoce como la regla de las fases de Gibbs. Esta regla de las fases de Gibbs se encuentra reportada o fue reportada por Gibbs en el trabajo sobre el equilibrio de las sustancias heterogéneas. Sí, aquí vemos la imagen del facsimil de ese artículo del profesor Gibbs. Ahora, ¿pero qué significa esta ecuación? Entonces, para eso vamos a utilizar el diagrama presión-temperatura para un solo componente. Y vamos a ubicar 3 puntos, el punto A, el punto B y el punto C. ¿Sí? Noten que en el punto A únicamente tenemos fase líquida. En el punto B tenemos el equilibrio entre la fase líquida y la fase vapor. Y en el punto C tenemos únicamente la fase vapor. Por lo tanto, el número de grados de libertad en el punto A va a ser 2. Y es 2 porque tenemos 2 más un componente menos una fase. Eso nos da 2 grados de libertad. Esto se vio, por ejemplo, en el curso de balances de materia, cuando se trabajó con las tablas de vapor. En este caso, el punto A corresponde al líquido comprimido o líquido subenfriado. Y como en las tablas de vapor necesitamos 2 datos para poder conocer las propiedades de este fluido. En este caso, temperatura y presión. Es lo que nos está diciendo los grados de libertad. En el cambio, en el punto B tenemos 2 más un componente menos 2 fases. 2 fases que están en equilibrio, líquido y vapor. Este es el caso de vapor saturado o líquido saturado.
El hecho de que los grados de libertad sean 1 significa que solamente necesito temperatura o presión para determinar las propiedades de ese punto B, del fluido en el punto B. El punto C tiene únicamente una fase, por lo tanto los grados de libertad van a ser 2 más un componente menos una fase, lo que nos deja 2 grados de libertad. Esto significa que necesito dos variables, temperatura y presión. Este punto C corresponde al caso del vapor sobrecalentado o vapor expandido. Ahora vamos a analizar el problema intensivo y problema extensivo, o también conocido como problema flash. En este problema flash vamos a, el número de variables van a ser la suma de las variables intensivas, que es 2, temperatura y presión, y las concentraciones, pi por C-1, más las variables extensivas, la carga térmica y los pi flujos. En cuanto a las ecuaciones intensivas y extensivas, vamos a tener en color azul indicadas las igualdades de fugacidad. Vamos a tener pi-1 ecuaciones para cada componente, y como tenemos C componentes va a ser C por pi-1, más las ecuaciones extensivas que corresponden a C ecuaciones de balance más una ecuación de energía. Vamos a sustituir el número de variables y número de ecuaciones en la ecuación de grados de libertad. Vamos a reacomodar términos, vamos a eliminar paréntesis y vamos a obtener la segunda línea de esa ecuación. Vean que se va a poder cancelar el término más pi c con menos c pi, el término menos pi con más pi, el término más 1 con menos 1 y el término c con menos c. Y nos va a quedar 2 grados de libertad. 2 grados de libertad. Este resultado también se le conoce como el teorema de Dühem. Y ese teorema dice que cualquiera que sea el número de fases, de componentes e incluso de reacciones químicas, el estado de equilibrio de un sistema cerrado para el cual conocemos las masas iniciales es completamente determinado por dos variables independientes. Es decir, no importa el número de componentes, el número de fases, con dos variables independientes vamos a poder determinar las propiedades en el contexto del problema flash, ¿no? Entonces, como material adicional, vemos aquí la imagen de Pierre Dühem y una imagen que ilustra su frase más polémica. La ciencia moderna nació en la Edad Media Católica. Les recomiendo el libro Pierre Dühem, Entre la física y la metafísica, que es muy interesante poder ver cómo es que Pierre Dühem desarrolló su pensamiento filosófico. Pero bueno, regresando a termodinámica, en este caso, estos grados de libertad igual a 2 nos dice que sin importar el número de componentes, por ejemplo, pensemos en un crudo que tiene alrededor de 100 o 200 componentes. Desde el punto de vista de la regla de las fases de Gibbs, vamos a necesitar alrededor de 100 a 200 variables. Pero en el caso del problema flash, únicamente vamos a necesitar definir dos variables. ¿Sí? Eso es muy importante desde el punto de vista de la ingeniería química. Ahora vamos a ver este último problema, que es problema de puntos incipientes. En este caso, vamos a considerar la formación incipiente de una nueva fase. Por ejemplo, supongamos que tenemos un líquido en donde se genera la primera burbuja de vapor. Al generarse esa burbuja de vapor, se va a establecer el equilibrio entre cada componente del vapor con cada componente de la fase líquida. No importa si es una burbuja de vapor o si ocupa la mitad de todo el sistema, ya que esta fugacidad es una propiedad intensiva. Entonces, en este caso particular, donde se genera la primera burbuja de vapor, podemos considerar que la cantidad de vapor tiende a cero. No es cero, sino que tiende a cero. Pero para fines prácticos vamos a considerar que el flujo de vapor es igual a cero. Eso nos va a permitir determinar dos puntos. Los puntos de burbuja, que es donde aparece la primera burbuja, y el punto de rocío, que es donde aparece la primera gota de líquido. Ese conjunto de puntos de burbuja va a describir esta línea en color azul en un diagrama presión frente a volumen.
Entonces, esta línea en azul representa el conjunto de puntos de burbuja. La línea en color rojo representa el conjunto de puntos de rocío. Entonces, resolver el problema de puntos incipientes nos va a permitir calcular la curva roja y la curva azul para determinando los puntos de burbuja y los puntos de rocío. En general, mediante el problema de puntos incipientes vamos a resolver puntos de rocío, puntos de burbuja, puntos de cristalización, que es donde comienza a formarse el primer cristal, ¿no?, de algún sólido. Entonces, el hecho de que el flujo de vapor tienda a cero es una ecuación más. Como los grados de libertad en el problema flash son 2, con esta ecuación adicional los grados de libertad se reducen a 1 para determinar los puntos de burbuja. Para el caso de los puntos de rocío, ¿sí?, vean que vamos a tener una gran cantidad de vapor en la primera gota de líquido. En este caso, el flujo de líquido va a tender a 0. Eso nos va a dar una ecuación adicional reduciendo los grados de libertad a 1. ¿Sí? En general, vamos a tener una fase alfa donde se genera de forma incipiente la fase beta. En ese caso, el flujo de la fase beta va a ser igual a 0. Y por lo tanto, los grados de libertad van a ser 1. O podemos tener el caso donde se generan de forma simultánea dos fases, la fase beta y la fase gamma. En ese caso, el flujo de beta y el flujo de gamma van a ser igual a 0. Dos ecuaciones adicionales que van a reducir los grados de libertad a 0. Y con esto terminamos la introducción del problema general de la termodinámica. En los siguientes videos vamos a ver algunos ejemplos. A continuación les presentamos las referencias, las notas del curso de equilibrio físico del profesor Basúa, las notas de equilibrio de fases y químico del profesor Milton Medeiros y finalmente un libro que es la introducción a la termodinámica en ingeniería química del profesor Smith y Vanessa. Entonces les recomendamos esos libros para poder reforzar el estudio del problema general de la termodinámica. Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente sesión.